Bueno, seguimos en Todo se sabe para hablar de este proyecto que busca elevar las penas, ojo, para los delitos de difamación, que se aprobó ya en primera votación en el Congreso de la República el jueves último. Estamos con el doctor Roberto Pereira, abogado penalista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Un gusto estar acá. Escuchábamos hace instantes a la congresista Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, defender justamente el sentido de su voto. Y parece que APP, Alianza para el Progreso, va en ese sentido, y lo que ellos señalan es que este no es un proyecto que busca amedrentar a los periodistas ni cooptar la libertad de expresión. Y dicen que no va a haber cárcel efectiva, ni mucho menos, lo que se busca es que haya una reparación civil. ¿Cómo analiza usted este proyecto? A ver, bueno, todas esas, yo no he escuchado, me estoy enterando por su persona esta argumentación, pero toda esta argumentación es equivocada, ¿no? Porque si uno lee la exposición de motivos, lo que en la exposición de motivos dicen es que quieren mejorar, hacer unas precisiones en los tipos penales, ¿no? Y al final terminan aprobando otra cosa. Pero curiosamente también dicen en la exposición de motivos que hay un problema con los medios de comunicación. Ajá. Entonces yo creo que esa es la verdadera motivación que está detrás. Es decir, lanzar un mensaje de amedrentamiento a la prensa, a los medios de comunicación, elevando el marco de pena del delito de difamación, que ahora es de entre 1 y 3 a 2 a 4 años, ¿no? Y además agregando esta cuestión absolutamente innecesaria de que además procederá a reparación civil. Siempre procede a reparación civil cuando se trata de la comisión de un delito, porque eso ya está regulado. Eso resulta extraño, porque y le escuchábamos también a la congresista Lady Camones hacer mucho hincapié en este punto en específico, que la reparación civil, y claro, nos decía también el doctor Quiroga, oiga, eso ya está contemplado pues según la legislación. Está regulado en el Código Penal, en la parte general, hay todo un capítulo que se regula la reparación civil como consecuencia de un hecho que además es delictivo, y también en el Código Civil. Por lo tanto, no hay ninguna razón para modificar y para incorporar estas modificaciones en el Código Penal. Además, ningún tipo penal en el Código Penal tiene aquello que están proponiendo. Es decir, que se diga que además procede reparación civil. Y no lo hay porque ya está regulado en la parte general. De manera tal que la única motivación que existe, siendo que todas estas que se expresan están descartadas porque no es cierto, ¿no?, es la de amedrentar a la prensa. Es decir, mandar un mensaje a la prensa de que ahora somos más severos, cuidado que ahora la legislación penal es más severa, cuidado que ahora vas a pagar reparación civil, ¿no? Cuestión pues para lo que no está un Congreso ni el uso de la legislación, ¿no? Además esto, perdón, va contracorriente de lo que ahora prima en la región. En la región hoy día hay toda una corriente para despenalizar los delitos de difamación cuando se refieren a asuntos de interés público, ¿no?, que involucran funcionarios públicos y políticos. De hecho, la Corte Interamericana en el año 2019 ha emitido una sentencia donde claramente dice que el recurso al derecho penal para sancionar excesos en el ejercicio de libertad de expresión, tratándose de funcionarios públicos o asuntos públicos, es contrario a la Convención Interamericana por los efectos que produce, perniciosos a la vigencia de la libertad de expresión. Ahora, justamente, Aldo Mariátegui en su columna, hoy y el otro día, recordaba que en el 2011, si no me equivoco, en los últimos días del gobierno del expresidente Alan García, se promovió justamente un proyecto de ley para la despenalización de este tipo de delitos, sí, pero que se aprobó en el Congreso, pero que Alan García no quiso firmar en los últimos días de su gobierno y bueno, quedó ahí. Hay esos antecedentes. Justo recordaba que José Williams incluso podría, si deseara, promulgar ese proyecto. Sí, cualquier congresista podría recoger proyectos de este tipo. Y recientemente, en tiempos más cercanos, la clínica jurídica de libertades informativas de la Universidad del Pacífico, dirigida por el abogado y periodista Andrés Calderón, presentaron un proyecto de ley muy bien sustentado acerca de la despenalización de estos delitos, siguiendo un poco la línea que le decía hace un momento de la región, ¿no?, donde las organizaciones de defensa de la libertad de expresión, la Comisión Interamericana, la Corte incluso se han pronunciado en esa línea. Y además se podrían buscar fórmulas intermedias. O sea, por ejemplo, se podría mantener, digamos, el derecho penal para los casos más graves, pero sacando la pena privativa de libertad y reemplazándola, por ejemplo, por pena de multa o pena de servicios comunitarios, ¿no? Y como digo, para los casos más graves de atentados contra el honor de las personas. Por ejemplo, un caso que sería importante recordar cuando hacemos este análisis de lo que aparentemente se estaría aprobando en los próximos días es el de nuestro colega
Christopher Acosta, que publicó este libro extraordinario sobre César Acuña, Plata como cancha, y luego César Acuña lo llevó pues a un largo proceso judicial que terminó ganando. Y este proyecto de ley habla justamente de delitos de difamación que se pueden provocar o dar a través de redes sociales, medios de comunicación y libros, justamente que fue el caso de Christopher Acosta. Claro, el delito de difamación agravada, es decir, el tipo penal, la conducta cuya pena se está agravando, es precisamente la difamación cometida a través del libro, la prensa u otros medios de comunicación social. Claramente es el tipo penal que está en permanente conflicto con la libertad de expresión. O sea, no es gratuito que se enfoquen en ese artículo en concreto, en esa parte del artículo en concreto, ¿no? Y es muy importante lo que señalas porque de pronto, ¿no? Claro, alguien puede decir, bueno, que suban de 3 a 4 no es tan importante, total, hay un mínimo riesgo de cárcel, o hay un nulo riesgo de cárcel. Porque 4, hay que recordar a la gente, supuestamente con 4 años todavía no es cárcel efectiva. Claro, el juez tiene la facultad de suspender la ejecución de la pena cuando es 4 o menor de 4, ¿no? Y eso es parte de una política judicial, digamos, de que cuando se impone una pena de 4 menor se suspende esta en su ejecución. Por lo tanto, al subir a 4, entonces, claro, muchos congresistas dicen, bueno, no va a haber cárcel, no se preocupe. Pero ese no es el problema, porque ya está sumamente documentado que en esta materia muchas veces lo que se busca no es la condena del periodista, ni que el periodista vaya preso. Lo que se busca es mantenerlo procesado, ¿no? Tenerlo un tiempo procesado contra las cuerdas, ¿no? Como se dice coloquialmente, preocupado, ¿no es cierto?, por el proceso, invirtiendo recursos, invirtiendo tiempo, desenfocándolo de su actividad periodística y mandando un mensaje al resto, oye, mira lo que te va a pasar si tú incurres en la misma conducta de fiscalización, de denuncia, fundamentalmente acá políticos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es el daño tangible que puede provocar una reforma como esta, porque además en el Perú la prescripción de los delitos, es decir, la posibilidad de poder procesar por esos delitos, tiene que ver con la pena. Entonces, si yo elevo la pena, el tiempo en que ese delito va a prescribir es mayor, por lo tanto voy a tener mayor tiempo para poder tener procesado a un periodista e involucrado a un medio de comunicación. Y entonces esto lo que busca es desincentivar de alguna manera o que el periodista, el medio de comunicación, la piense más si va a sacar un destape, porque dice, bueno, aquí este personaje que le gusta pues llevar siempre o enjuiciar a todo el mundo, me puede llevar mucho más tiempo a un proceso. Sin duda, sin duda. Tiene un efecto que es lo que la Corte dice, es un efecto de desincentivación, un efecto de autocensura que se genera como consecuencia de este uso arbitrario, abusivo, desproporcionado de la respuesta penal en este caso. Esa es la razón por la cual la Corte dice no es legítimo, no es conforme a la Convención Americana utilizar la vía penal para establecer responsabilidades ulteriores por excesos en materia de libertad de expresión. No hay impunidad, dice, ¿no? Porque se puede usar, por ejemplo, el derecho de rectificación, tratándose de hecho, los mecanismos de autocontrol de la prensa, como el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, o también la reparación civil. La vía civil también está prevista desde siempre. No hay necesidad de modificar nada como una respuesta ante eventuales excesos por estos hechos, ¿no? Es el vuelto de lo que ha venido publicando distintos medios de comunicación. Ojo, no solo los mochasueldo, la clínica privada que se querían construir, las alfombras, los televisores LED, los buffets, y bueno, podemos seguir en realidad. ¿Es el vuelto a todo eso? Bueno, yo creo que todos los indicios que rodean esta iniciativa, la aprobación, la defensa que se está haciendo de esta norma apuntan hacia eso, ¿no? Porque como le digo, en la exposición de motivos no existe ningún dato, ninguna justificación razonable que más o menos le pueda fundamentar este proyecto. Y en cambio sí se habla, y en tono de queja incluso, acerca de que los medios de comunicación estarían afectando el honor de las personas. Entonces yo creo que básicamente está vinculado a eso. Y además hay un dato importante. En el libro Política y Prensa de Andrés Calderón, precisamente, se documenta que entre julio del 2015 y julio del 2021 se han presentado 72 proyectos de ley con un impacto negativo en la libertad de expresión. Un análisis similar hace poco hizo el diario El Comercio, un reportaje de la periodista Ana Basso, ¿no? Donde documenta la cantidad de proyectos de ley, creo que alrededor de 62,
que afectan o que tienen un impacto negativo en la libertad de expresión. De manera tal que este proyecto no es gratuito, no es aislado, no es una invención de alguien. Creo que se enmarca en este patrón de conducta que tiene el Congreso de la República, o mejor dicho, los representantes políticos en el Congreso, incluso frente a la libertad de expresión. Más allá del Congreso, ¿no? De nuestra clase política en general, porque ahí vemos que han pasado diferentes gobiernos con la mirada puesta siempre en lo que hacen los medios de comunicación y las investigaciones que van surgiendo. Pedro Castillo es un ejemplo clarísimo de eso. Claramente detestaba la prensa. Sin duda, sin duda. Yo lo que sostengo es que estamos frente a actores políticos no democráticos, ¿no? Que tienen un serio problema de concepción democrática porque no entienden que la libertad de expresión forma parte del juego democrático y que la libertad de expresión realmente encuentra sentido cuando se protege el discurso crítico, el discurso disidente, cuestionador. Para eso existe la libertad de expresión. Porque si no, si los discursos neutros, laudatorios, no necesitan protección legal. Lo que necesita protección legal es esta actitud crítica, cuestionadora que tiene la libertad de expresión, porque eso robustece el sistema democrático, el debate público. Por lo tanto, el político que no entiende eso y detesta la libertad de expresión y constantemente está agrediéndola, no entiende una regla básica del sistema democrático, ¿no? Pongámonos a pensar, a ver, ahora vemos a bancadas desde APP, Renovación Popular, Perú Libre, que están apoyando un proyecto de este tipo. ¿Qué hubiese pasado si un proyecto de este tipo estaba en un contexto en el que Pedro Castillo pudo cerrar el Congreso y convertirse en un dictador? Claramente hubiese sido un arma para amedrentar a los medios de comunicación. Sin duda, porque ese es otro dato de la torpeza de este tipo de iniciativas, porque la libertad de expresión es un derecho que nos convoca y nos compete y nos interesa a todos, ¿no? Todos necesitamos libertad de expresión para poder desarrollar nuestras actividades políticas, nuestras actividades periodísticas, profesionales. Por lo tanto, no se está afectando únicamente al medio de comunicación o a los medios de comunicación y a los periodistas. La libertad de expresión tiene un componente institucional, ¿no? Que hace que funcione el sistema democrático. Por lo tanto, debilitar la libertad de expresión es una torpeza total porque estás debilitando un componente esencial de la democracia. Sin embargo, vemos que no importa mucho opiniones técnicas como en otros casos sobre este tema, ¿no? Porque se ha pronunciado en contra el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las entidades pues como la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, IPIS, el Consejo de la Prensa Peruana, pero no, ningún argumento técnico importa en este momento en el Congreso. Bueno, eso es la contumacia en el error, ¿no? La contumacia en el error son reacciones hepáticas de los políticos que, insisto, se muestran como actores no democráticos, ¿no? Claro, tienen la fachada de actores democráticos, pero esto no es así porque ya lo vemos, ¿no? Esto es una prueba ácida de realmente las convicciones democráticas de un político, ¿no? Recordemos, o sea, los parlamentos anteriores, los años 80, esto no se veía, ¿no? No se veía que estaban preocupados por elevar las penas, ni en los tribunales desfilaban periodistas querellados por políticos, ¿no? Era absolutamente extraño e inusual. Esto se ha venido dando con el tiempo, lamentablemente, de manera paralela al debilitamiento, al empobrecimiento de la calidad democrática de la política en el Perú, ¿no? Para cerrar, Roberto, ¿crees que esto se termina aprobando en segunda votación? Espero que prime la sensatez en los congresistas, ¿no? Es inteligente siempre rectificarse de un error y creo que este es un error claramente, que no se alcance la votación para la segunda votación y si eso llegara a ocurrir es una oportunidad para que el gobierno también observe esta norma, ¿no? Dando muestras de su clara voluntad democrática y a favor de la libertad de expresión. Y si eso no ocurre, la norma finalmente se promulga, bueno, tendremos la vía de la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Muchísimas gracias, Roberto Pereira, abogado penalista sobre este tema. A ver, vamos a ver qué sucede. No sabemos si la próxima semana, pero tienen 7 días hábiles entre la primera y la segunda votación. Vamos a una